Ya hemos abierto el teclado, el nuevo sintetizador de Casio, el XWP1, que es el Performance, y ahora vamos a ver algunas de las funciones básicas para que conozcamos el funcionamiento del teclado. Es un teclado bastante intuitivo, pero hay que tener alguna serie de cosas claras. Como sintetizador, lo más importante es los tipos de sonido que nos incorpora, y estos están divididos en diferentes bancos. Así que podríamos decir que hay tres botones que son muy importantes, que son estos tres de aquí. Estos son botones de Performance, de Tone y de Step Sequencer. Vamos a empezar por el de Tone, que sería el que nos llevaría a todos los tipos de sonidos que podemos usar en el teclado. Entre ellos, digamos que la idea del teclado es que nosotros nos preparemos nuestro propio sonido, aparte de los presets que vienen hechos, lo modifiquemos, lo editemos y una vez que lo tengamos lo podamos usar en una performance, en una interpretación, en un directo. Dentro del sonido de Tone nos encontramos aquí 8 botones. Estos botones serían los tipos de sonido que podemos seleccionar. En el primero sería el Solo Synth. El Solo Synth sería un sintetizador o sonidos de sintetizador con muchísimos tipos de forma de onda diferentes que simularían pues bueno, sintetizadores analógicos tipo Moog, Oberheim, etc., ¿no? Y en ellos evidentemente los podemos editar a tiempo real. Podemos coger un sonido, son sonidos monofónicos. En tiempo real vamos modificando, por ejemplo, los filtros. Y efectos. Por otro lado, esos serían los sonidos, evidentemente los podemos modificar, hay cientos de formas de onda diferentes. Luego tenemos los sonidos Hex Layer. Estos son sonidos creados a partir de 6 capas que podemos editar en tiempo real, 6 capas que nosotros podemos escoger y decir cuáles son, y aparte también se pueden modificar los volúmenes, por ejemplo, pues con los deslizadores, ¿no? Estos son sonidos que podemos usar con gran variedad y nos permiten pues, jugar muchísimo, ¿no? Son sonidos PCM. Luego, por otro lado, tenemos órganos de tiradores que vemos en pantalla, por ejemplo, donde tenemos todos los tiradores, los 9 tiradores que tendríamos disponibles. Vemos cómo se modifican a tiempo real. Y luego tenemos pues todo el rango típico de pianos, de cuerdas, violines, etcétera, que podemos usar, ¿no? Sonidos de gran calidad. Tenemos cuerdas, cuerdas sintetizadas también. Guitarras. Sets de batería, etc. Esto sería un poco la base del teclado, ¿no? Nosotros escogemos un tone, un sonido, el que queramos, lo modificamos, lo creamos, lo grabamos y tenemos ese sonido para dispararlo en un directo. ¿Cómo? A través del Performance, evidentemente lo podemos usar directamente con el Tone o con el botón de Performance. Una vez que seleccionamos el botón de Performance, vemos en pantalla que se nos indica cuántas capas tiene. Vemos aquí a la izquierda, por ejemplo, que está compuesto o tiene 3 capas activas. Los Performance pueden estar hasta de 4 capas, pueden tener hasta 4 capas, y vemos cuáles son las pistas que se encienden. Tenemos aquí las 4 partes que contienen este Performance. Variamos, por ejemplo, a la capa 2 y vemos el sonido que tenemos en la capa 2 o en la capa 3.
Y estas líneas que parpadean nos indican el rango de este sonido. Este rango sería, por ejemplo, querría decir que está en la parte izquierda del teclado, y en cambio a la derecha está sonando otro. Vamos a anular, por ejemplo, el 1, que es el que está, más a la derecha del teclado. Una vez que lo anulamos, podemos ver que a la derecha del teclado no suena nada. Y solo suena a la izquierda, que es donde tenemos asociadas estas dos capas. Podemos asignar estas 4 capas de forma independiente, de forma que podemos asignarlas, por ejemplo, una en cada octava, podemos asignar las 4 capas a todo el teclado, son completamente independientes. Y luego, además, están asociadas también a un patrón. Estos performance nosotros los creamos, que es asociar un patrón y asociar unos tipos de sonido. Por ejemplo, pues podemos poner un acompañamiento, un patrón. Y podríamos tener los sonidos con el patrón que estamos seleccionando. Y por otro lado, tenemos el Step Sequencer. En el Step Sequencer, cuando presionamos, nos aparecen una serie de patrones ya creados. Evidentemente también los podemos modificar y crear de nuevos. Y a través de ellos pues tendremos patrones con sonidos. Estábamos, por ejemplo, en un sonido de sinte, ponemos... Vamos a coger, por ejemplo, algún sonido. Y luego estos 8 botones, en este caso, lo que serían variaciones de este patrón. Por ejemplo, podemos coger el siguiente, que será un poco más completo. Todo esto evidentemente lo podemos editar. Y algo muy divertido de este secuenciador de patrones lo tenemos aquí. Y es que estos patrones los podemos modificar por completo. Por ejemplo, esta sería la parte del bombo. Podemos quitarlo. Podríamos ir, por ejemplo, a la parte siguiente, que sería otra parte de la batería. Notamos la caja. Y vamos a Charles, por ejemplo. Y podríamos ir modificando todas las partes de esta batería, todas las partes de este patrón, los podríamos modificar en tiempo real, crear nuestro patrón y grabarlo. Esto es lo que se puede hacer con el Step Sequencer. Digamos que tenemos por un lado la parte de sonidos, por otro la parte de patrones, los patrones con sus 8 variaciones cada uno, más lo que nosotros podemos crear. Entonces, una cosa interesante, todos los sonidos sintetizados, por ejemplo si escogemos un sinte, son editables a tiempo real. De forma que podemos cambiarle lo que es el corte, resonancia y el envolvente. Aquí, en esta parte, nos indica que estamos en la parte de sinte y nos dice que podemos, con los deslizadores, cambiar con el primero el synth 1, con el segundo el synth 2 y los 2 PCMs y añadirle ruido. Por ejemplo, lo vamos a ver en la práctica. Quitamos todo y ahora, desde poco a poco, la vamos introduciendo. Vemos como cada vez que le añadimos un deslizador, estamos añadiendo más sonido. Y ahora, el ruido. Para que podamos ver el ruido. Y el sonido total, más los parámetros de efecto. Digamos que nos permite jugar muchísimo. Y luego, una vez que entramos a editar, por ejemplo, este sonido, nos permite cambiarle, pues podemos entrar y vemos en pantalla que podemos entrar a través de ese sonido, cambiarle los osciladores. Aquí tenemos gran cantidad de tipos de onda, de tipo de diente de sierra, cuadrada, etc. Tirando hacia una parte cuando pone L es hacia low, son bajos.
cuando es B es hacia arriba, cambiando la afinación fina, bueno, gran cantidad de parámetros que podemos modificar de todos los sonidos que vamos a sintetizar, ¿no? Otra función interesante es la del arpegio. Evidentemente el arpegio es editable. Una vez que entramos con pulsación prolongada nos encontramos con los diferentes tipos de arpegio. Y luego tenemos, por ejemplo, un selector de frases. Tenemos una serie de frases pregrabadas. Podemos hacerlo con pulsación prolongada también. Y bueno, pues una serie de frases grabadas ya. Evidentemente nosotros podemos grabarlas con el rec para dispararlas. Son funciones prácticas que nos pueden salir. A nivel de entradas, este teclado viene muy bien equipado. Tenemos evidentemente las auriculares, salida estéreo de línea. Tenemos un potenciómetro para modificar el volumen de la entrada del micro, porque tenemos una entrada de micro, la cual se podría editar añadiendo el efecto. Tenemos una entrada estéreo, que en este caso pues tenemos conectado un reproductor de audio, y tenemos también una línea de instrumentos, o sea, podemos conectar una guitarra, etc. Tenemos también el pedal de sustain, si lo queremos, o asignable, salida MIDI, salida USB y una ranura para tarjeta SD, desde donde podemos reproducir, por ejemplo, pues un archivo de audio, etc. En este caso, por ejemplo, si queremos, pues tenemos... podemos modificar, pues no sé, podemos poner un archivo que está conectado y reproducimos un archivo. Es un ejemplo, ¿no? Es una de las formas en la que podemos jugar. Podemos reproducir en directo, o podemos reproducir archivos de audio, o podemos conectarlo, bueno, podemos hacer gran cantidad de cosas. Bueno, espero que paséis por vuestra tienda de música y que disfrutéis de este teclado, lo probéis, veáis que los sonidos son realmente son sonidos gordos, son sonidos con mucha calidad y que, bueno, que si os interesa, pues que podáis jugar con él y podáis tocar. Gracias.